Buenas tardes, mi nombre es Uciel Monter Guevara, soy secretario adscrito al Juzgado de Distrito en materia mercantil federal en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. Para dar inicio a la presente audiencia les pido por favor a todos los presentes se pongan de pie a fin de recibir a la jueza de distrito Julisa González Rojas. Es otro titular. Es otro titular. Si gustan tomar asiento, por favor. Soy Julisa González Rojas, jueza de distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Presido esta audiencia ante la fe del secretario de la adscripción, el licenciado Uciel Monter Guevara. Formalmente declaro iniciada esta audiencia de juicio en el procedimiento oral mercantil 70-2023. Le pido al secretario que proceda a hacer constar los datos de inicio, por favor. Como lo ordena su señoría, hago constar que el día de hoy, 11 de julio de 2023, a las 12:25, encontrándonos en la sala de audiencias de este juzgado de distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, tiene verificativo la audiencia de juicio relativa al procedimiento oral mercantil 70-2023, promovido por Ana Lilia Aguilera López en contra de CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, y que además de su señoría y el de la voz, se encuentran presentes las siguientes personas a quienes luego de escuchar su nombre se les solicita se acerquen al micrófono a su alcance y manifiesten se encuentran presentes. Se encuentra la parte actora Ana Lilia Aguilera López. Presente. ¿Puede aproximarse más al micrófono, por favor? Presente. Gracias. La acompaña el licenciado Luis Antonio Ceballos Viveros. Presente. Por CFE Suministrador de Servicios Básicos se encuentra su apoderado general para pleitos y cobranzas, Juan Luis Medina Ramírez. Presente. Y por CFE Distribución se encuentra Francisco Javier Lozano Charles, quien solicita se le reconozca el carácter de apoderado legal de la mencionada demandada en términos del instrumento notarial que fue exhibido en el escrito de contestación de demanda. Presente. Enseguida proyecto las identificaciones. El nuevo. Hago constar que las personas mencionadas se identificaron mediante credencial oficial vigente, cuyas fotografías coinciden con los rasgos de sus portantes, las cuales fueron mostradas a la Cámara y quedaron debidamente registradas a través del sistema de videograbación para debida constancia. Asimismo, le doy cuenta, señoría, que se encuentra presente en esta sala de audiencias la totalidad de las partes. ¿Es cuánto?
Bien, el licenciado Lozano Charles solicita el carácter de apoderado en virtud del instrumento que se acompaña al escrito de contestación de CFE Distribución, ¿es correcto? Es correcto, señoría. Bien. Bien, efectivamente tengo a la vista en el expediente electrónico la contestación de CFE Distribución, al cual se acompañó instrumento público. $44,173, en el cual se aprecia el otorgamiento de diversos poderes, entre ellos en el número 170 a Francisco Javier Lozano Charles. De este documento ya han tenido oportunidad de tenerlo a la vista las partes. Entonces se reconoce el carácter de apoderado legal de CFE Distribución. Bien, entonces les recuerdo que estamos en una audiencia pública que está siendo videograbada, corresponde a un juicio oral mercantil. Se les pide por favor mantengan en silencio sus teléfonos, celulares o algún otro aparato que pudiera generar distracción en el desarrollo de la audiencia. Como requisito que marca el Código de Comercio, le pido al secretario, por favor, que tome protesta a los comparecientes. Como lo ordena su señoría, se les solicita a las partes presentes, así como a sus representantes, que escuchen con atención lo siguiente. El artículo 247, fracción cuarta del Código Penal Federal dispone lo siguiente. Artículo 247. Se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa, fracción cuarta, al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, se examine de faltar a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales. Habiendo escuchado lo anterior y sabedores ya de las sanciones que el Estado impone a quienes declaran falsamente ante presencia judicial, se le pide en primer término a la parte actora que manifiesta si protesta conducirse con verdad en la presente audiencia. Sí, protesto. ¿Autorizado de la parte actora? Sí, protesto. ¿Apoderado de CFE Suministrador? Sí, protesto. ¿Apoderado de CFE Distribución? Sí, protesto. ¿Es cuánto, señoría? Bien. Doy inicio a la fase de desahogo de pruebas. Para tal efecto, le pido al secretario que me dé cuenta con los medios de convicción que se admitieron en la audiencia preliminar. Les comento que se van a mencionar y desahogar por bloques de acuerdo al tipo de prueba. Como lo ordena, señoría, en principio le doy cuenta que a la parte actora le fueron admitidas las siguientes: las documentales públicas consistente en 2 boletas de pago de impuesto predial correspondiente a los años 2022 y 2023, la impresión del contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en modalidad postpago, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021, aviso de cobro por ajuste de la facturación número 1647, diagonal 2021, constancia con número de folio 100 relacionada con el aviso de cobro por ajuste de la facturación con número de oficio 1647-2021, la cual fue exhibida por la enjuiciada CFE Distribución, 2 avisos recibo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. En tanto a que a CFE Suministrador de Servicios Básicos le fueron admitidas las siguientes: copia simple del acuerdo que establece los términos para la estricta separación legal de Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2016. La impresión del contrato de adhesión cuyo modelo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021. Impresión de la resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía, denominada Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016.
Acuerdos A/045, diagonal 2015, Acuerdo A/074, diagonal 2015, A/068, diagonal 2017 y A/058, diagonal 2017, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía. La impresión del manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinadas al servicio público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2013. Aviso de cobro por ajuste a la facturación número 1647, diagonal 2021, exhibido por la parte actora, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por lo que hace a la demandada CFE Distribución, se le admitieron las siguientes: acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad de fecha 29 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el original de los formatos respecto a la revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica con número de servicio 571-931-001-113, aviso de revisión al sistema de medición a la instalación eléctrica, formato denominado formato de prueba a equipos de medición en baja tensión con número de folio ADM-REM, formato denominado revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica con número de folio ADM, diagonal REM, diagonal 2021, diagonal 100, todos ellos de fecha 21 de septiembre de 2021 y realizados en el servicio a nombre de Cristinia La Madrid con número de medidor 727 1199 1099 120 y 2056 847, así como imágenes fotográficas. Copia de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba el modelo de contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad postpago presentado por CFE Suministrador de Servicios Básicos, la presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones. Por lo que hace este bloque, señorías, son todas. Bien. Por ahora se mencionaron solamente documentales, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, las cuales en atención a su propia naturaleza se tienen por desahogadas y se reserva su valoración para el momento de emitir la sentencia. Continúe, por favor. Señoría, le doy cuenta que a la parte actora le fue admitida la prueba confesional a cargo de la demandada CFE Suministrador de Servicios Básicos. Bien. Bien, parte actora Ana Lilia Aguilera López está de acuerdo en que el abogado Ceballos Viveros formule el interrogatorio en el desahogo de esta confesional. De acuerdo. Bien, entonces el interrogatorio sería fluido, pregunta-respuesta. Se entiende que son legales, salvo que yo indique lo contrario. Licenciado Ceballos puede iniciar con las interrogantes a cargo de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Me podría, en primera instancia, explicar la diferencia entre las actividades que lleva a cabo su representada con CFE Distribución? No forma parte de la litis, pero le aclaro, mi función en suministro es atención al público y por lo que respecta a CFE Distribución es la atención en campo, desde una red eléctrica hasta el equipo de medición, al límite de la fachada de la propiedad. Okay. Su representada CFE Suministrador de Servicios Básicos ordenó la revisión o verificación del equipo de medición instalado en el domicilio de la actora. No. Su representada le avisó o notificó al usuario final que se practicaría una revisión al equipo de medición. No, y me remito a lo manifestado en la contestación de mi demanda. ¿Su representada celebró algún contrato con la propietaria del inmueble en cuestión? ¿Me puede hacer nuevamente la pregunta, por favor? CFE Suministrador de Servicios Básicos, ¿celebró contrato alguno con la propietaria del inmueble en cuestión? No le capto la pregunta. ¿Tiene CFE Suministrador de Servicios Básicos un contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica con la propietaria del inmueble? No, y aclaro,
con quien celebró el contrato de suministro de energía eléctrica es con la persona de nombre Cristina Lamadrid, y esto fue el día 4 de octubre de 1993, pero no fue celebrado por mi representada con la ciudadana Ana Lilia Aguilera López. Okay. Si no fue celebrado por su representada, ¿qué lo faculta, legitima u obliga a brindar el servicio y cobrar por el mismo si usted no ha celebrado contrato alguno signado por las partes? Me remito a la pregunta anterior. Se celebró un contrato para la prestación del suministro de energía eléctrica el día 4 de octubre de 1993 con la ciudadana Cristina Lamadrid. Si el contrato fue subrogado a Comisión Federal de Electricidad una vez que se extinguió Luz y Fuerza del Centro y posteriormente que CFE creó sus subsidiarias, repito, el contrato, el acto jurídico celebrado faculta a mi representada efectuar el cobro. ¿Y con qué más? Pues de acuerdo a su estatuto orgánico y de acuerdo a las demás disposiciones, porque mi representada vende energía eléctrica, desde luego que tiene el derecho a cobrarla. Para ser precisos, entonces no es requisito indispensable para CFE, suministrador de servicios básicos, tener un contrato celebrado en particular con la persona a la que se le brinda un servicio y por el cual se le cobra. ¿Me puede hacer otra vez la pregunta? Que si para CFE, suministrador de servicios básicos, no es requisito indispensable tener celebrado un contrato de manera personal, suscrito por una persona en específico para poderle brindar el servicio y cobrar por el mismo. No, abogado, el contrato es sine qua non, porque así lo establece desde que las autoridades que lo emitieron. El contrato para suministrar energía eléctrica tiene que ser por el usuario final que celebró el contrato, ya sea con la extinta Compañía de Luz y Fuerza, con Comisión Federal de Electricidad y ahora con mi representada. Es indispensable y así lo establece el propio contrato y la propia ley. Sin embargo, no es indispensable para ser proveedor no haber suscrito el contrato. No, y aclaro, la venta de energía eléctrica es una actividad lícita y se expide o se emite el aviso recibo si es mi usuario y tiene contrato. Se emite un aviso de cobro si el usuario hizo mal uso de la energía, pero también debe usted conocer que la energía, al estar suministrada por mi representada, tiene el derecho de cobrarlo, ya sea por obligación contractual o extracontractual, y es un derecho lícito. ¿Es cuánto? Ok, nada más precisando porque me parecen confusas sus respuestas. No es indispensable y ustedes le han facturado y cobrado el costo del consumo del servicio a personas con las cuales ustedes no suscribieron un contrato. No, y me remito a lo manifestado. El contrato y mi representada ha emitido los avisos de cobro y los avisos recibo y los avisos de cobro en favor de Cristina Lamadrid. Sin que CFE, suministrador de servicios básicos, tenga contrato en particular, en específico, con la señora Cristina Lamadrid. Usted lo ha dicho, no. Es suficiente. ¿Quién realizó el ajuste a la facturación? ¿Me puede decir el nombre completo y el cargo? El aviso de cobro fue suscrito por Juana Leida Gutiérrez Rubio, responsable de la zona comercial Naucalpan en funciones.
Ella suscribió el aviso de cobro, pero ella realizó el ajuste, ella hizo el cálculo. Creo que rebasa la litis, pero CFE, a través de sus departamentos, a través de sus trabajadores y con base a la revisión efectuada por la diversa empresa, en la que determina la anomalía, el periodo y los kilowatt-horas, y de acuerdo al Estatuto Orgánico de CFE, mi representada le fija el precio, porque así lo ordena la Comisión Reguladora de Energía a través de sus circulares o oficios relativos a la metodología de cobro de energía eléctrica. Bueno, atendiendo a su respuesta, no tengo manera de corroborar que el servidor público que realizó el ajuste está facultado para hacerlo. No se califica de legal, está en sentido negativo y se refiere a hechos que no son propios de quien declara. ¿Qué factores tomó en cuenta para realizar el ajuste a la facturación por un periodo de casi 10 años? Y no conforme a lo dispuesto en el inciso A de la cláusula 14ª del contrato. Me opongo porque es una cuestión de derecho, pero quedo atento, señoría. Bien. Es en relación con, me parece que lo primero, esto es lo relativo a qué factores toma en consideración para determinar un periodo de 10 años, se refiere a hechos propios de quien declara, esa parte sí la califico de legal, no así lo relativo a que sea o no conforme a la cláusula que menciona. ¿Conforme a la ley de la industria eléctrica? Okay. Ese sería el fundamento, pero ¿qué factores particulares del servicio tomó en cuenta y no hizo un ajuste por un mayor tiempo o un menor tiempo? ¿En qué? No me explico. No sé si me puede decir en lo particular, no en lo general el fundamento. No lo veo en sus hechos, abogado, pero le voy a aclarar. ¿Sí? El servicio contratada por la persona mencionada en la pregunta 1, en la pregunta 2, le contrató en aquel entonces a CFE, en aquel entonces a Luz y Fuerza, 10 kilowatts de carga instantánea y 10 kilowatts de demanda contratada. ¿Qué significa? Que su consumo promedio para el hogar, ¿sí?, se debe partir primero de un equipo de medición calibrado, avalado por las autoridades competentes PEM, diciendo cómo se extrae la lectura y se fijan los kilowatt-horas extraídos del equipo de medición pactado por ambas partes. Y el precio no lo fija mi representada, lo fija que en aquel entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego entonces, si nos vamos al deber ser, el equipo de medición me dice cuántos kilowatt-horas consume por bimestre y emitimos la factura. En la especie del 21 de septiembre de 2021, cuando se revisa por CFE Distribución, el equipo de medición, se llega con base a las pruebas que los equipos de medición presentaban sellos violados. Esto es, si trae un consumo histórico, que la misma ley me dice cómo tasar el cobro por lecturas reales, por estimadas, la parte actora, dolosamente, al violar los sellos, cae en los supuestos, ¿sí? ¿En qué supuestos? Pues si me dice que trae 10 de demanda y 10 de carga instalada y 10 de demanda, ¿cómo es posible? Salvo que se vaya de la casa, salvo que esté la casa cerrada y no haya ningún consumo, mi representada le estaría cobrando únicamente el cargo fijo, también establecido en el propio reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. En términos, concretamente está afirmando que el ajuste lo basó en suposiciones, no, porque no, es absurdo pensar que no se han modificado las condiciones del requerimiento del servicio del 93 que se celebró el contrato a la actualidad. Entonces, usted está basándose en unas meras suposiciones de las condiciones en las que ustedes supuestamente encontraron el servicio al momento de la revisión para únicamente multiplicar tiempo atrás
por casi 10 años, esa fecha la Bien, me parece que esas ya son apreciaciones en relación con la respuesta que ha quedado. Es que no me ha consignada. dado una sola particularidad del servicio y no ha respondido el por qué se fueron al ajuste hace 10 años. Porque no, o sea, ¿qué alteración tuvo el servicio? ¿Un incremento, una disminución en el consumo? ¿Y cómo la tienen ellos justificada o contemplada? Porque en la realidad es que a través de 10, 15 años, 20 años, las características de consumo y de los mismos aparatos han cambiado. Y es lo que quiero que ellos como especialistas me digan, porque no me han especificado por qué 10 años, por qué no 5. O sea, ¿qué alteración ellos detectaron o por qué surgió la necesidad de revisar el equipo? Eso es lo que yo le llevo preguntando en 3 ocasiones y me ha contestado puro fundamento, ley y todo, pero no la particularidad. Bien, dentro de los fundamentos que ha mencionado se indica el procedimiento para realizar este tipo de cálculos. Ya será cuestión de valoración, determinar si es cierto o no es cierto lo que está mencionando el absolvente. No sé si quiere realizar alguna pregunta diversa de este tema. Bueno, no estoy de acuerdo, pero lo voy a dejar así. No me proporcionó una particularidad del servicio. Yo esperaba que me dijera en tal fecha en particular detectamos una disminución en su consumo histórico, no lo hizo así, bueno, pero lo voy a dejar así. Voy a pasar a la siguiente pregunta, su señoría. ¿Quién determinó que la anomalía detectada es atribuible al usuario? La empresa CFE Distribución, una vez que acude al domicilio el 21 de septiembre de 2021, y encontró que el medidor o los medidores instalados en el servicio presentan sellos violados, tal y como consta en su constancia de revisión. ¿El equipo de medición es propiedad del usuario? Desconozco. Usted, como responsable de atención al público, ¿conoce si hay alguna responsabilidad, algún resguardo, algún tipo de compromiso por parte del usuario para el cuidado del medidor? Claro que sí, el contrato así lo establece. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el concepto? No le entiendo su pregunta. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad o qué atribución o sí, qué responsabilidad tiene el usuario respecto del medidor? Perdón, antes de que continúe, ¿con qué hecho o con qué parte de su demanda lo relaciona? Con el de la revisión. A ver, Lo que pasa es que déjame ver nuevamente la revisión. A ver, siga, lo escucho. es parte de la controversia porque están pretendiendo basar el ajuste de la multa como si hubiera sido responsabilidad del usuario el haber roto los sellos y pues no es así. No es ni de su propiedad ni está bajo su resguardo. El equipo es propiedad de ellos. Y lo acaba de decir el abogado. Es la instalación, poste, cable, hasta el medidor, que es de ellos, no se lo vendieron al usuario. Entonces, por eso quiero que me precise, porque algo que está en su terreno, es de su responsabilidad, de su propiedad, puede afectar a mi representada. Bien, entonces la pregunta es ¿qué consecuencia hay en relación O con... en qué momento se le dio bajo un resguardo o qué responsabilidad, si existe. O sea, quiero que me digan si existe algún resguardo o algún documento que le pase la responsabilidad del cuidado o mantenimiento del equipo a la usuaria. Bueno, mencionó el contrato. La respuesta fue sí, está en el contrato. No sé si quiera referirse a algún otro documento o algo más Es que en el específico. contrato no está que sea resguardo del usuario. Ah, bueno, eso ya es apreciación, exacto. No sé, ¿quiera precisar algo más sobre estos temas? ¿O? El ajuste realizado lo prorrateó entre el mismo número de meses en el que determinó que debería de hacerse. Sí, y me remito a lo manifestado en mi contestación. Es una mentira de su señoría, porque en el ajuste que estamos combatiendo trae una sola cantidad que se está exigiendo el pago en una sola exhibición. Pero bueno, lo haré valer en los alegatos. ¿Es cuánto? Sería todo. Bien.
Continúe, secretario, por favor. Su señoría, le doy cuenta que en la parte actora también le fue admitida la prueba confesional a cargo de la demandada CFE Distribución. Bien. Bien, entonces, en los mismos términos, licenciado Ceballos inicia con el interrogatorio y licenciado Lozano contesta el mismo. Ok. Bueno. ¿Me puede especificar cuáles son las actividades de su representada, por favor? La distribución de la red eléctrica. ¿Qué faculta a CFE Distribución a realizar revisiones a los equipos de medición de los usuarios finales? La ley de la industria eléctrica. ¿Únicamente ese ordenamiento? El contrato. ¿Me puede decir todo o son nada más esos dos? El contrato de servicio de energía eléctrica. ¿Usted suscribió o su representada suscribe los contratos? No, mi empresa distribuye energía eléctrica. ¿No es parte en el contrato? No. ¿Por qué se presentó el ciudadano Rafael Cauto Martínez? No sé si está bien el nombre, no es muy legible en los documentos. El día 21 de septiembre de 2021 en el domicilio de la actora. Rafael Castro Martínez. Se constituyó en el domicilio a efecto de recabar una revisión. ¿Atendiendo a qué? Son revisiones periódicas que se hacen de manera aleatoria dependiendo si encuentran una anomalía al recorrido de la red o puede ser por alguna circunstancia específica que acredite que no se puede tomar la lectura o no hay un acceso al medidor o alguna situación que se reporte en sistema. El señor Rafael Castro Martínez es empleado de CFE Distribución. Así es. Ok. ¿Y se le dio una orden a él de acudir ese día en particular a ese domicilio? No se cuenta con una orden. O sea, el trabajador se presentó sin orden de revisión. Es lo que le comento, la revisión puede ser de manera aleatoria al momento de hacer recorridos en la red eléctrica y detectar alguna situación anómala. Si no existe orden, ¿cómo sabía qué tenía que hacer en el domicilio? Me parece reiterativa, ya lo mencionó, dijo que se hacen recorridos y cuando se advierte alguna anomalía, ahí es donde se detiene. Dígame. Nada más que yo quiero hacer la distinción entre el origen de la orden o la necesidad de revisarlo a el objeto y alcance de la orden. Es diferente. El que origina la orden puede ser, como lo acaba de mencionar, a petición o por la detección de una anomalía, a especificar el objeto de la orden. Se le tiene que informar al propietario o al usuario hasta dónde van a llegar, si van a entrar a su domicilio o no, qué van a revisar y con qué aparatos. Esa es la diferencia entre la última pregunta. A ver, ¿cuál es? ¿La puede repetir, por favor? Que si me comentó o me respondió que no existe orden, ¿por qué se presentó el trabajador? ¿O cómo sabía qué tenía que hacer en ese domicilio? Porque no hay una orden, según manifiesta el apoderado de la empresa. ¿Cómo supo el trabajador qué tenía que hacer en el domicilio? Bueno, esa es una pregunta diferente. ¿Cómo supo el trabajador qué tenía que hacer en el domicilio? ¿No? Se califica de legal. Sí, señoría. Por lo que se puede advertir de las documentales, los equipos de medición se encuentran al interior del inmueble. Esta situación se debe de revisar. No está respondiendo su señoría. O sea, el motivo por cual se revisó es porque los medidores deberían estar al límite de propiedad según la norma. Al estar al interior, se presta una situación anómala la cual se debería de revisar por parte de CFE Distribución. Ok, entonces el objeto era revisar la situación anómala que advirtieron en los medidores. Así es, señoría. ¿Qué lo faculta, legitima u obliga a brindar el servicio si usted acaba de decir que no forma parte del contrato? Mi empresa distribuye la energía eléctrica. No entendí muy bien la pregunta, perdón. Sí, que si usted me acaba de decir que su representada no es parte de los contratos celebrados entre proveedor y usuario, ¿qué lo faculta a usted
a brindar el servicio, revisar o pretender entrar a algún domicilio de un usuario. Mi representada tiene las facultades, de acuerdo a la misma Constitución, de la distribución de la energía eléctrica. ¿Me puede indicar exactamente en qué domicilio se llevó a cabo la supuesta revisión? El domicilio es Matías Romero, 3234, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez. Okay. ¿Dio aviso al titular del servicio o al usuario final de que se realizaría una revisión al sistema de medición? Sí, ¿Quién le dio aviso? el colaborador Rafael Castro Martínez. ¿Cómo lo sabe? Dentro de las constancias sobra el aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica que obra dentro de la contestación a la demanda, ¿El documento que no está firmado? pero está razonado con la media afiliación de la persona que estaba. No, que no está formado por parte del suscriptor, del emisor. Ah, sí. No está firmado, ok. ¿Cómo se desarrolló la revisión al equipo de medición? El colaborador se presenta en el domicilio, entrega el aviso previo, realiza una prueba de carga y asimismo realiza la constancia de revisión con folio número ADM, diagonal REM, diagonal 2021, diagonal 100. ¿No interactúa con el usuario? Sí, de hecho, hasta obran dentro de la contestación la evidencia fotográfica de la persona con quien se entendieron en la diligencia. ¿Podría indicarme quién es esa persona? ¿La conoce? ¿Está presente en esta sala? De la fotografía no puedo apreciar bien las características de la persona, pero no. ¿No afirma que no está en esta sala? No lo puedo afirmar porque en la fotografía no puedo apreciar las facciones faciales de la persona. Pero es información que sí debe conocer, conforme al contrato. Bien, no está manifestando que desconozca la información, está manifestando que de acuerdo con la fotografía no puede hacer la que fue tomada afirmación por ellos relativa. mismos, es información que ellos recabaron y tienen una media afiliación. Por eso le pregunto, para efectos del desahogo de esta prueba, el licenciado tiene que responder como si él hubiera sido el ejecutante de la diligencia. Por eso le hago la pregunta. Bien, la pregunta fue en relación con la evidencia fotográfica, y en la evidencia fotográfica me parece que está en aptitud de decir que no se encuentra suficientemente clara, y porque incluso lo tengo a la vista, si están las facciones o no. Si es en relación con la evidencia fotográfica, me parece que es clara la respuesta. Ok. Entonces, ¿tuvo usted certeza, tuvo CFE Distribución certeza de estar atendiendo o pretendiendo desarrollar su diligencia con el usuario final del servicio? No. ¿No tuvo certeza de con quién atendía la diligencia? Solamente se identificó como el habitante del domicilio. Okay.
Durante el proceso de revisión, ¿usted entregó algún documento al usuario final? Al final de la constancia antes referida, de igual manera se razonó con la persona que se entendió la diligencia y manifestó no querer firmar la misma, por lo cual se considera que no se dejó una copia de la revisión. ¿Me puede precisar si CFE Distribución revisó o no el equipo de medición? Sí, de acuerdo a la hoja de pruebas que da anexa en la contestación. ¿Me puede decir entonces por qué en esa hoja o en esas constancias, en dos apartados, señalaron que no se permitió la revisión? Señoría, quisiera que fuera un poco más específica la pregunta. Me parece que es suficientemente específica. Menciona que por qué se mencionó en los apartados. Bueno, ¿quiere indicar en qué apartados? Okay. Del acta se especificó que no se permitía la revisión. ¿Por qué se aceptó eso? ¿En qué parte ocupa mayor especificación? Sí existe un apartado donde dice que no permite la revisión de los medidores. Los medidores fueron, a simple vista se puede apreciar que están los sellos violados. Los sellos violados son sellos que están al exterior del medidor como tal. A lo que me refería que si se revisaron los medidores es que se le hace una prueba con un equipo que se llama voltamperímetro desde el exterior para ver si están funcionando de manera regular o no. Okay. Tal como desarmar un medidor, pues eso no se puede hacer en el campo, ¿no? Pero sí visualmente ver si tienen los sellos y si están consumiendo de manera correcta, sí. Bueno, ahí discrepo, pero bueno, sí se pueden desarmar y lo hacen. Pero bueno, ¿tuvo acceso, me puede precisar, tuvo o no acceso al equipo de medición? De manera visual, sí. ¿Me puede indicar en qué parte de la casa se encontraba el equipo de medición? Los medidores se encuentran en el interior del inmueble. Entonces, para tener acceso a ellos, tendría que ingresar al domicilio. Así es. Ok. Entonces, no tuvo acceso a los medidores. De manera visual, sí. Pero no para revisarlos. Los medidores, no la instalación, los medidores, el equipo de medición, para no confundir, porque es diferente. Es que sí, es lo que le comento, sí es diferente revisar un medidor a revisar la instalación eléctrica, porque un medidor tendría que llevarse a un laboratorio para ser examinado. Es diferente a revisar una revisión de la instalación eléctrica, si tiene sellos violados, si tiene cargas superiores a las que consume o a las que registran los medidores. Eso se puede hacer en campo.
Entonces, concretamente, ¿revisó o no el equipo de medición? Equipo de medición, no. No. Ok, no lo revisó. Bueno, ya dijo que no. ¿Ingresaron al predio en algún momento? No, y es mi deseo remitirme al escrito de contestación de CFE Distribución. Ok. ¿Le informó al usuario final cuáles eran sus derechos, obligaciones previo, durante y posteriormente a la verificación? Se le hicieron saber a la persona con la que se entendió la diligencia, ¿Cómo se los hizo saber? por medio del aviso previo. El aviso no contiene ningún derecho, licenciado. ¿Cuál sería la pregunta concreta entonces? Si me responde, porque quiero saber si existe constancia de haberle dado aviso o haberle explicado cuáles eran los derechos, obligaciones previo, durante y posterior a la verificación. Ok, Dice, mencionó porque me era remite que en el aviso, pero en el aviso no viene ningún derecho, ninguna obligación. Es más, no dice ni siquiera cuándo va a ser la revisión, ¿no? Sí, Pero eso bueno. sería motivo de valoración Sí, en por su eso caso nada la más hice respuesta. un adicional, pero lo que me acaba de responder evidentemente contrasta con lo que ofrecieron como prueba. Nada más le quería preguntar o que me precise si ratifica que en ese documento es con el cual le dieron aviso de sus obligaciones y derechos. Ya sería reiterativo, ya lo mencionó. Un favor, mire, está usted en todo su derecho de hacer apreciaciones en torno al alcance probatorio que tengan las respuestas. Inclusive eso lo puede hacer, lo más pertinente es en la fase de alegatos. Entonces, para no confundirnos si está haciendo una pregunta o está haciendo una apreciación, por favor limítese a hacer solamente las preguntas del interrogatorio de la confesional. Perfecto. Gracias. ¿A qué hora inició la revisión? En la constancia de revisión no se estipula la hora, simplemente la fecha y lugar. ¿Tampoco se especifica la hora de término? No, ¿Hubo testigos durante la visita de verificación?
No, ya que estos no son necesarios de acuerdo con la cláusula novena del contrato de 7 de septiembre de 2021. ¿Le avisó al usuario final si se interrumpiría el servicio para llevar a cabo la revisión? No. ¿Interrumpió el servicio para llevar a cabo la revisión? Para llevar a cabo la revisión estaba con energía. No se suspendió para llevar la revisión. ¿Me puede especificar de qué manera afecta o se altera el funcionamiento del medidor el hecho de que esté colocado un sello o no, o esté colocado, como ustedes lo mencionan, violado? El sello por sí solo no afecta el funcionamiento. Gracias. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Entonces concluye el desahogo de esta confesional. Continúe, secretario, por favor. Como lo ordena, señoría, le doy cuenta que a la demandada CFE, suministrador de servicios básicos, le fue admitida la prueba confesional a cargo de la parte actora. Bien, entonces contestaría el interrogatorio la directa actora Ana Lilia Aguilera López. Puede iniciar con las interrogantes, Gracias, licenciado Medina. Gracias, con su venia. Bueno, pues que nos diga la absolvente nada más si el servicio con registro permanente 571-931-001-113 fue contratado por la señora Cristina Lamadrid. Sí. Sí. Con eso, señora, gracias. Bien, gracias. Siguiente medio de prueba. Le doy cuenta, señoría, que a CFE Distribución también le fue admitida la prueba confesional a cargo de la parte actora. Bien, entonces ahora formularía las interrogantes el licenciado Lozano Charles. Sí, señoría, muchas gracias. Que nos diga si Cristina de la Madrid habita el domicilio ubicado en Matías Romero, 3234, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez. No. No. Que nos diga si puede identificar a la persona que se ostentó como habitante, que obra dentro de la evidencia fotográfica que quiero poner a la vista de la demandante. Bien, secretario, se nos apoya, por favor. ¿Con el expediente original? Si quiere, póngala a la vista y después lo proyectamos, por favor. ¿Puede manifestar en el No, yo. micrófono? Ok. Sí, por favor.
Gracias. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, entonces queda desahogada esta confesional. Me parece que son todos los medios de convicción, ¿es correcto? Así, señoría, son todos los medios que fueron ofrecidos. Bien, entonces declaro concluida esta etapa y doy inicio a la fase de alegatos. Para tal efecto, concederé el uso de la voz a las partes para que manifiesten los de su intención. En primer lugar, la parte actora. Muchas gracias, su señoría. Esta representación estima que debe declararse la nulidad absoluta demandada, tanto del procedimiento de verificación al equipo de medición como al ajuste de facturación, en atención primero a que las demandadas no acreditaron haber cumplido con lo establecido en el contrato mercantil de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica, ni con lo dispuesto en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, ni con las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016. En particular, ahí voy a precisar que se debe analizar hasta la prescripción del cobro pretendido, en atención a la fracción 10 del numeral 16, en el que señala que únicamente se pueden cobrar consumos de energía no facturados o facturados y no pagados hasta 2 años después de haberse realizado. En lo particular, no existe certeza de haberse realizado la revisión, toda vez que en la misma constancia de revisión se hizo constar que no se permitió la revisión. En la constancia no se indica inicio o conclusión de la supuesta revisión. En el documento titulado Formato de pruebas, hay un apartado en el que se hace referencia a una supuesta orden con número C7041389185, la cual no solo no fue notificada a la usuaria del servicio, sino que tampoco fue ofrecida o exhibida en los autos del presente expediente, lo cual transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica y deja en estado de indefensión al ciudadano usuario del servicio, no solo durante la diligencia de revisión realizada por las demandadas, sino también merma las posibilidades de defensa al acudir a este tribunal. Al no conocer el usuario la orden, no es sabedor del objeto de la misma, se desconoce el origen de la misma, las personas que podían ejecutarla, los alcances de la misma, las facultades del emisor de la orden. El usuario desconoce si los debe permitir entrar, si son comisionadas las personas que se presentan en su domicilio, si los debe de permitir el acceso a su propiedad o no. También hago valer que durante la revisión, contrario a lo que dispone la Ley de la Industria Eléctrica, el reglamento de la Industria Eléctrica y las disposiciones administrativas, no hubo testigos durante la revisión. Asimismo, se ofreció como prueba un documento titulado Aviso de revisión al sistema de medición a la instalación eléctrica, el cual no contiene los datos correctos del inmueble al señalar como ciudad Naucalpan, la cual no existe en el mapa del municipio. El dato correcto es ciudad satélite, eso lo puede constatar en el expediente. En el mismo no se señala la fecha y hora en que se realizaría la revisión, esto es, supuestamente le avisan al usuario, te voy a revisar, pero no le dicen cuándo ni a qué hora. El aviso está fechado el mismo día que se realizó la revisión, no le dan un tiempo prudente de anticipación para poderse preparar o consultar o hasta, atender o acercarse a personas especialistas en la materia que la pudieran apoyar. Reitero, el documento no está firmado, no se sabe quién lo expidió, si es trabajador o no de las demandadas. Durante la supuesta revisión no se concedió al usuario la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. En el apartado destinado para tal efecto únicamente se testó sin explicar el motivo de por qué se testa. No se entregaron copias ni de la orden, dicen que no existe o que no es necesaria, de la constancia de revisión, de las pruebas, no se entregó ningún documento. Entendiendo que hay contradicción y no hay certeza de que sí se revisó o no se revisó. En todo el proceso de revisión hasta la expedición del ajuste se ha estado ocultando información al usuario, pretendiendo dejarlo en estado de indefensión. La supuesta falla detectada se limita a decir que el equipo tiene sellos violados sin especificar qué afectación tiene al sistema de medición, y durante el desahogo de la pasada prueba confesional se admitió que no tiene afectación el equipo de medición, el que tenga o no los sellos.
En cuestiones inherentes a la técnica jurídica es importante hacer notar que ninguna de las documentales ofrecidas por las demandadas, por ambas, se le puede conceder valor probatorio al no haberse ofrecido ni medio y no haberse desahogado un medio de perfeccionamiento alguno. Y que las demandadas no tienen el carácter de autoridad y están en condiciones igualitarias con el usuario. Ante esto están obligadas a perfeccionar sus documentales, no hay una relación de supra-subordinación. Ahora, respecto a la personalidad o legitimación que alegaron en las partes en contra de la ciudadana Ana Lilia, es importante destacar que el servicio proporcionado en el domicilio de la actora se rige por el contrato mercantil publicado el 7 de septiembre de 2021, pese a que las partes, ni el proveedor ni el usuario, celebraron un contrato de manera presencial o personal y como bien lo manifestó el representante, el apoderado de CFE, suministrador de servicios básicos, para ellos es válido la actividad que llevan a cabo, existiendo, cito sus palabras, un contrato judicial o extrajudicial, así lo manifestó. Ahora bien, si bien no existe un convenio firmado por la suscrita y las demandadas, el resolutivo cuarto de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba el modelo de contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión, presentado por CFE, suministrador de servicios básicos, dispone que el modelo de contrato antes referido será aplicable desde la fecha de su publicación a todos los usuarios del servicio. Ahora bien, también sirve de apoyo la tesis con registro digital 20-25-390 de título Legitimación para demandar la nulidad del oficio de ajuste de facturación por consumo de energía eléctrica, la tiene la propietaria actual del inmueble donde se presta este servicio, cuando tenga la calidad de consumidora y usuario final, aunque el contrato de adhesión se encuentra en nombre del dueño anterior, circunstancia que se ajusta precisamente a lo expuesto en el asunto que nos ocupa. En concordancia a lo anterior, su señoría debe tomar en cuenta todos los elementos que obran agregados al presente expediente y que fueron aportados tanto por las demandadas como por la actora y que vinculan a la señora Ana Lilia en su calidad de usuaria con el servicio que se brinda en su domicilio, como son la copia de la credencial para votar del accionante, misma que obra agregada al escrito inicial, misma que obra es con la que se identifica para llevar a cabo la presente audiencia, los pagos de impuesto predial del domicilio en cuestión, que como se puede observar en las correspondientes boletas prediales, el impuesto está a su nombre. Si no fuera la actual propietaria, no se pagaría esa tributación con su nombre como contribuyente, por lo que está debidamente acreditado ante las autoridades tributarias y ante el propio INE que la propietaria y habitante del bien inmueble, como también lo acaban de confirmar ambas partes, es la señora Ana Lilia. Por eso se dirigieron y atendieron una diligencia con ella y supuestamente le entregaron hasta documentos en su calidad de usuaria. Las propias demandadas exhibieron en sus contestaciones las fotografías tomadas, si bien de manera ilegal, violando la ley de protección de datos personales, pero que en las mismas se aprecia precisamente a la parte actora, al interior del inmueble, y las demandadas manifiestan haber interactuado con ella en su calidad de habitante y en consecuencia de usuaria del servicio. La demandada CFE, suministrador de servicios básicos, recibe los pagos por concepto de pago de servicio de suministro de energía eléctrica directamente de la cuenta de la actora, sin oposición alguna, como se puede observar en los comprobantes de pago que incluyen los tickets o vouchers, mismos que obran adjuntos a la demanda como parte de los recibos emitidos por CFE, suministrador de servicios básicos, en los que se puede advertir la cuenta de origen del pago es a nombre de la parte actora. Reiterando, CFE Distribución admitió haber concedido el carácter de usuario y de habitante del domicilio en cuestión a la señora Ana Lilia, le tomó las fotografías, supuestamente le entregó documentos y en este caso tenemos que entender que la legitimación para demandar las prestaciones descritas en el escrito inicial no puede estar supeditada a acreditar la propiedad del inmueble. A pesar de que sí se acreditó en el expediente,
toda vez que el servicio de suministro de energía eléctrica tiene la particularidad de ser indivisible de él y en el inmueble en el que se suministra. Esto es, en un predio se contrata un servicio que es de uso, disfrute y aprovechamiento de todos los cohabitantes del inmueble. Es imposible y absurdo pensar que a cada habitante se le haga un contrato individual para su consumo. Por lo que cualquier consumidor del servicio a cualquier consumidor se le debe reconocer su legitimidad para acudir al tribunal a defender sus derechos. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que así como CFE Distribución cuenta con facultades y legitimación para proporcionar el servicio y revisar el equipo de medición instalado en el domicilio propiedad de la señora Ana Lilia Aguilera, y CFE Suministrador de Servicios Básicos para facturar y recibir los pagos por concepto del servicio contratado cada bimestre, sin que exista un contrato suscrito entre las partes, la señora Ana Lilia está legitimada para acudir a este tribunal a defender sus derechos en calidad de usuaria del servicio, debiéndose entender con esto que existe aceptación tácita de continuar con la relación comercial que en otro momento se contrató por la anterior propietaria del inmueble con las anteriores proveedoras del servicio, sin que haya sido necesario celebrar nuevo contrato entre las partes. Se debe tener por acreditada la calidad de usuaria del servicio, en consecuencia se debe de tener la legitimación para acudir a este tribunal, a defenderse de la evidente arbitrariedad que cometieron las demandadas en un procedimiento que no pudieron demostrar ni siquiera que sí se realizó, ni la legalidad del mismo. De lo contrario, si no se reconociera la legitimación de la actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a una vida digna, al disfrute de un servicio básico, a la seguridad jurídica y a la garantía de audiencia, dejando en estado de indefensión a la actora, permitiendo una afectación de imposible reparación. Es cuanto. Por CFE Suministrador de Servicios Básicos. Gracias, señoría. Bueno, pues de conformidad a lo que establece el artículo 1194, 1195 del Código de Comercio, las partes asumen la carga de la prueba. En la especie, la parte actora jamás acreditó haber celebrado un contrato de suministro de energía eléctrica para con mi representada. Luego entonces buscó cómo sorprender, cómo engañar al juzgador para decir que soy la usuaria final. Si pide el cumplimiento de un contrato, este establece que deberá ser suscrito entre el usuario final con independencia de la propiedad, pues ello implicaría, como lo dice la parte actora, pues una afectación. Suministrador de servicios básicos, el servicio de energía eléctrica es personalísimo, y en la especie, cuando la parte actora compró, apegada a tanta legalidad que nos reza el abogado, no acudió a las instalaciones a dar de baja de la anterior propietaria y contratar un servicio y con base a ello que se le instale un equipo de medición y estarle facturando. Luego entonces, repito, la parte actora no acreditó lo principal, el acto jurídico consistente en el contrato de suministro. No obstante, si busca decir que es el usuario final porque estuvo pagando, pues lo hizo bajo ese engaño, bajo esa maquinación, ¿verdad? Asimismo, la revisión fue efectuada en términos de la cláusula novela del contrato de adhesión de fecha 7 de septiembre de 2021 y ahora la parte actora busca que se le debe dejar un citatorio, que se debe haber una orden, que debe estar presente la parte actora, debe acompañarse de un técnico, un inicio, un término de la revisión, cuando literalmente estamos hablando de una materia mercantil, es una venta de energía, se entrega en el domicilio, se revisa, desde luego, apegado a la legalidad, pero no ahora buscar una ilicitud que no demuestra, que nada más lo reza, pero no lo demuestra. Si busca la ilegalidad diciendo que es un contrato mercantil, pero le quiere aplicar a CFE Distribución y a CFE Suministrador de Servicios Básicos como si fueran entes administrativos, pues entonces no estamos en el juicio correspondiente. Y con base a ello pediría a su señoría que nos inhibamos de conocer en el presente asunto y se remita a la autoridad para que se juzgue en los términos que lo dijo en los alegatos de la parte actora y buscó también cómo persuadirlo en los hechos. No obstante, se le indicó que independientemente del suministro de energía eléctrica en el equipo de medición, el acto jurídico es entre CFE y la señora de la Madrid, la anterior titular. Eso es un derecho personalísimo
independientemente de la propiedad. Luego entonces se emitió el aviso de cobro, se emitió los avisos recibos y los paga la protectora bajo ese engaño. Pero aquí lo relevante es, su señoría, que debe tomar en cuenta que el acto jurídico se anula desde el momento que hay un cambio de propietario. También se anula cuando ya hay una manipulación en el equipo de medición. Y esto faculta a ambas empresas para lo siguiente. La obligación existe del cobro porque se le suministra una contraprestación, se llama acto jurídico, pero el hecho de haber manipulado el equipo surge una relación extracontractual, llámese contra el usuario o contra aquel persona, llámese relación extracontractual, lo refiero, y la cual no puede ser anulada en un juicio oral mercantil, pues la voluntad, las consecuencias de haber consumido energía eléctrica son independientes de la voluntad. Se suministró la energía, se estuvo consumiendo y ello amerita el pago de la contraprestación. En tal virtud, la parte actora no cumplió con los requisitos, primero, de acreditar su legitimación. En tal virtud, mi representada acreditó plenamente las excepciones, entre ellas la improcedencia de la vía, por lo cual habrá de absolverse a mi representada, aunado a los demás elementos que nos pide la acción, ¿sí?, los cuales no fueron acreditados. Es cuanto. Por su fe de distribución. Sí, su señoría, gracias. Mi representada acreditó los extremos de las excepciones y defensas, por lo que solicita absolver de todas y cada una de las prestaciones que se reclaman. Es cuanto, señoría. Bien, quedan hechos los alegatos de las partes. Con esto concluimos esta etapa, dando inicio a la que corresponde al dictado del fallo. No obstante, con la finalidad de analizar con detenimiento las pruebas, así como las manifestaciones que han realizado, suspendo la audiencia en este punto y voy a señalar una fecha diversa para su reanudación, en la cual únicamente se dictaría la sentencia. Para tal efecto, señalo el 2 de agosto de 2023 a las 12 horas. Es miércoles 2 de agosto, 12 horas. Dado que es una audiencia muy corta, en la cual únicamente se dictaría la sentencia, se ordena celebrarla a través de videoconferencia, a efecto de evitar en lo posible que tengan que trasladarse hasta las instalaciones de este juzgado. En el acuerdo de hoy se les indicaría el número de la reunión y la contraseña para acceder a la misma. ¿Algo que manifestar? Sí, su señoría, solicitar copia del audio y video de la presente audiencia y, en su caso, la devolución de los documentos que se agregaron a la sentencia una vez que sea posible, si no hay algún recurso. Bien. ¿Alguna otra petición? Igual se me pida copia de audio y video y, de ser tan amables, que se remita al correo ya señalado en mi contestación de la demanda. Bien, en cuanto a la copia del audio y video, se autoriza el envío a los correos electrónicos que se tienen registrados. Es un enlace en el cual puedan descargar la grabación respectiva. En cuanto a la devolución de documentos, no advierto alguna objeción en cuanto a autenticidad, por lo tanto se puede realizar la devolución de los que obren en original, previa digitalización, que de los mismos quede en el expediente, asentándose si se trata de originales o copias simples. Bien. Entonces puede comparecer a partir del día de mañana en horario de 9:30 a 2:30 de la tarde a recoger los documentos mencionados. Gracias. Entonces declaro formalmente suspendida la audiencia. Le pido al secretario que levante el acta correspondiente y certifique el medio electrónico en que conste la misma, por favor. Como lo ordena su señoría, siendo las 13:37 del día de hoy, 11 de julio de 2023, procedo a levantar el acta correspondiente y a certificar el disco versátil digital que la contiene. Se pide a los presentes se pongan de pie a fin de despedir a la jueza de distrito, quien abandona la sala de audiencias.